Hola, ¿cómo están, queridos ciberescuchas? Aquí estamos de nuevo con ustedes, esperando hacer una crítica, pues, aunque parezca un tanto desbalanceada, pero tratando de lograr que alguien entienda un poquito de lo que tratamos por este medio de hacer conciencia en la gente, de hacer ver que no todo lo que hacemos y decimos esté mal, pero que sí urge hacer un poco de conciencia más en la gente por cómo somos. Ahora intitulé esta crítica en como que somos demasiado belicosos, a veces a más no poder, que hace falta que tengamos un poco más de cordura y que tratemos de evitar lo inevitable, como se dice, porque pues casi no cambiamos, casi no modificamos nuestras conductas. He tratado de encontrar una definición o medición de que somos más malos o buenos, esto porque de vez en cuando oigo decir a la gente que somos malos buenos, tal vez con la intención de que así fuera, pero la percepción varía mucho de la realidad y que aún a pesar de las encuestas no existe una medición para nada exacta o contundente que asevere esto. La historia desde sus tiempos más remotos nos pinta de otra forma. Muy a mi pesar creo que de principio pudo haber sido necesario porque éramos parte de un mundo de fieras de la ley de la selva y que poco a poco fuimos migrando a la civilidad, pero creo firmemente que nos quedó la costumbre. Creo que tenemos las dos caras, pero por alguna razón, motivo o circunstancia, algunas personas declinan a un lado de la balanza, motivado por sabe qué causas y que tal vez ellos mismos desconozcan o sepan definir lo que o malo en su persona, en su mentimos por todo y para todo. A veces hasta negamos los hechos o nos justificamos de cualquier forma. Dice un dicho, desde que se inventaron las mentiras, se acabaron los pretextos. En la historia nos habla de leyendas de las primeras castas o etnias que odiaban a otras y los consideraban enemigos de por vida. Prohibían relacionarse unas con otras. Esta costumbre sigue hoy en día, estando vigente en las comunidades rurales donde se cobran venganzas de un motivo que ya no saben de quién fue o por qué empezó. Tal vez solo fue un pretexto como sigue sucediendo. Y se nota bastante que porque vieron un barco cruzar por su mar, que un avión cruzó su espacio aéreo, o que el aire se trajo un globo o la basura, o no sé, no importa el motivo cualquiera es bueno para una guerra. Decían los revolucionarios, primero dispara y después preguntas, como en una anécdota de un centinela que vio una sombra en la noche y, y preguntó, ¿quién vive? Y le contestan, tu madre. Y dispara y cuando fue a ver,
dice, ay mamacita, no te creí. El caso es o sirve para lo mismo, dado ya la costumbre de mentir, de que mucha gente y de que ya somos más desconfiados, dado la inmensa gama de casos en que la confianza fue traicionada. ¿Cuál será el remedio para amainar por lo menos esta práctica? Si a los buenos los llaman tontos cuando muestran sus cualidades honorables de sencillez, honradez o piedad, por vivir un menos violento, la gente olvida pronto un favor, pero un desaire nunca. Es la mentira quizás el defecto más grande del ser humano, donde se le vea y en ocasiones el más dañino y destructivo. Mal, desde una broma a o una mentira disque piadosa, hasta la más cruel mentira pueden ser catastróficas, reacciones en cadena, con capacidad letal. Imperios terminaron en ruina a causa de una mentira, como Troya o tantos más que solo basta consultar la historia para darnos cuenta. Adolfo Hitler, el líder nazi, decía, Alemania no quiere la guerra, Alemania quiere la paz. Con, con, no, con esa arenga tomó desprevenido al mundo y avanzó mucho antes que los países se pusieran en defensa y lograran detener esa guerra que si no sabe de qué estaríamos hablando hoy. El presidente ruso igual miente y ataca queriendo justificarse con mentiras que a nadie convence. ¿Será la mentira el elemento que suple la falta de entendimiento o será la maldad en su máxima expresión? Todos mentimos de una u otra forma, a veces inducidos por otras personas. A veces personas conflictivas que vuelvo a insistir que con los fenómenos naturales que tenemos nos basta y sobra. Ahora que somos nosotros quienes los estamos acelerando y seguimos siendo omisos. Comenzamos el aprendizaje desde muy niños y en casa, como cuando tocan y abres, te preguntan, ¿está tu mamá? Te metes y cuando sales dices, mi mami dice que no está, o dice mi mamá que salió. Desde ahí comenzamos a ver la ventaja de mentir y el poder que otorga, como cuando una persona se brinca la fila y alguien le dice, acaba la fila y miente al decir, solo voy a preguntar. Y ya se queda a la cabeza de la fila y obtiene la atención más fácil y sin trabas. El gran profeta Nostradamus se refería a los mentirosos, los llamaba las máscaras, una, una moda, digamos, que era solo para los cortesanos que ocultaban tras la máscara sus identidades y verdaderas intenciones, y que volvieron moda sus carnavalescas reuniones.
en aquellos sus tiempos, pero quedó como costumbre para la posteridad, aún con las mismas, aunque con las mismas connotaciones, sino más sofisticadas formas con que las vemos ahora. Y que, y que sirve ya no tanto para ocultar, sino para enaltecer su rostro, darle más relevancia y hacer más ostensible la intención, porque ya no hay mujer que se resista al uso de la máscara o maquillaje como lo conocemos ahora. Porque si antes buscaban el desapercibimiento, aunque solo fuera un juego, hoy es tan en serio que se valen de sus demás atributos, poner todo en juego. Ya no pueden vivir sin su máscara, no van a ningún lado sin ella, aunque sea un ratito, y en lo que vayan, en auto, camión, se lo van poniendo, no se sienten ya seguras sin ella. El cubrebocas y lentes ha servido también como máscara para tantos asaltos y fechorías, pensando que nadie los va a identificar, porque se olvidan que existe ya más tecnología. La controversia es que mientras unos le buscan un beneficio, otras lo usan para delinquir. Mucho me admira lo belicoso que somos como sociedad y me pregunto hasta dónde pensamos llegar así, si todavía nos falta ser peor. Antiguamente ese fenómeno era casi exclusivo de las grandes ciudades. Se decía que lo provocaba la densidad poblacional, el ruido, el smog y otras tantas cosas. Hoy vemos que sucede hasta en el más apartado rincón de cualquier país, y en unos más que en otros. Desde luego, aunque no quisiera generalizar, los reportes no mienten y cada vez es más seguido y cruento. Puede ser el cambio de que se hablaba antiguamente. El calendario maya le llamaba el fin de los días. En la cuenta larga, a mi poco entender, la cuenta corta hacía referencia a los ciclos de 100 años, la larga a los milenios. Todos los ciclos traen cambios importantes en todo el universo del que somos parte. Yo insisto en el reporte científico de que la Tierra ha modificado un poco su inclinación y rotación en los polos. No sé si por naturaleza o provocado por nosotros. Y vuelvo a insistir que mi percepción cuando la tierra tiembla es como si protestara por lo mal portado que somos y no modificamos nuestra conducta. Esto estamos haciendo demasiado extremistas casi en todo nuestro actuar y vivir, dejándonos manipular al ver subliminal, tal vez subliminalmente o consistentemente, y no nos medimos, dejando todo ello en el desinterés. Nos olvidamos que todos nuestros actos traen consecuencias y algunas leves, otras graves, pero que igual afectan, sino a nosotros mismos, a otros seres. La evolución social es muy intensa, pero también es muy exagerada y por ende conflictiva. Vuelvo a insistir
con los fenómenos de la naturaleza tenemos bastante y nos sobra, ahora que somos nosotros quienes los estamos acelerando y seguimos siendo omisos. No hacemos por contenernos un poquito, mantenernos en un nivel. Sabemos que si no tenemos una regulación, todo se nos puede volver un vicio y que si antes con una torta te conformabas y sentías satisfacción, ahora te comes una, pero gigante, exagerada, esta para vender más y poco a poco te te va pareciendo que no llenas y no notas que ya estás cayendo en ese vicio inducido y así todo lo demás. Los dichos no se inventaron solo por decir algo, sino que son una alerta, un llamado a la conciencia. Cuando ya rebasamos una línea de cordura, como este que dice, de golosos y dragones están llenos los panteones. Y son muchos los vicios y no notamos cuándo o cuál fue el primero, no notamos cuándo o cuál fue el primero. Es más, algunos dirán, yo no tengo vicios, porque no saben definir, ni aunque se los digan. Una muy mala costumbre es no saber escuchar, y, y aun cuando no nos guste, vemos, debemos ser atentos y tomar solo lo que nos pueda servir. Existe gente muy buena para dar consejos. Yo me considero una. Doy el consejo para quien lo quiera tomar sin mala intención, sino todo lo contrario, esperando que te sirva o lo puedas transmitir a alguien. A alguien le ha de servir porque todos necesitamos de todos. El humano no nació para vivir solo. Nunca sobreviviría. Solo recordamos que la evolución es por selección y solo quien está en óptimas condiciones sobrevive. Todo está en la capacidad del buen razonamiento, aunque hay que reconocer lo difícil que es tener un espacio propio para ello. Dada la situación actual de nuestro entorno, cada vez más saturada de sucesos bélicos y de la poca preparación que logremos acumular, el mundo está teniendo una aceleración en sus actividades que nos olvidamos de tener cada vez nos olvidamos de tener un momento para ese otro yo interno que es quien debe estar relajado para sentirnos un poco mejor. Por momentos olvidamos buscar lo más necesario, que es la salud. Estando lo mejor que podamos desde nuestro interior, todo nos va a parecer mejor y por consiguiente nos vamos a sentir mejor. Existen formas varias para ayudar a nuestro cuerpo sin tanta medicina y fortalecer nuestro cerebro, que es quien nos rige y ayuda a superar todo el malestar físico. Solo es cuestión de buscar un método cuando un método adecuado y un ejercicio apropiado basado en una disciplina, aunque sepamos que no podemos vivir solos,
no debemos hacer todo todo lo mismo, procurando hacer solo lo mejor y que el mejor nos acomode y no dejarnos llevar como si fuéramos ganado. Al que manipulan hacia los intereses personales, ya como y acomodaticios de unos cuantos. Casi siempre nos dejamos arrastrar por falta de preparación y necesidad porque no nos queda de otra, pero siempre debemos buscar el idealismo, aunque sea de momento, y llevar una vida sin tantos vicios, con, se- con, con sencillos, con sencillez, lo menos precaria que pudiéramos para tener el pleno desarrollo evolutivo necesario. Somos ya una sociedad inmersa en el consumismo y desechabilidad y presa de una ansiedad que todo lo quiere al momento. Y no vemos que eso no ayuda, sino que nos sumerge más como si fuéramos arena movediza. El punto es que parece que no solo no lo notamos o no nos interesa, ni pensamos que somos ejemplo para la propia familia y entorno, que eso nos obliga a repensar en nuestro actuar por el bien familiar, por lo menos. Dar buenos ejemplos. A veces no basta cuando ya la costumbre urbana invade nuestro entorno familiar, pero puede ser peor si no buscamos remediarlo. Me considero pacífico y no tengo heridas ni enfermedades graves. Tal vez por eso me doy el derecho de aconsejar diciendo que cada quien juzga la vida según le va y yo todavía estoy aquí. Tal vez por eso mi forma de vivir, que hemos cambiado, dicen algunos observadores. Yo veo que si en algo modificamos, nuestra costumbre ha sido poco. Y eso obligado por alguna circunstancia más fuerte que nosotros, sin modificar lo esencial que es la base, o sea, la costumbre que está muy arraigada en nosotros y que tal vez esté en la genética y que mientras eso no suceda, el cambio solo será superfluo, como creo que es, y no un verdadero cambio. Existe una lógica después de cada conflicto o reyerta, se percibe una calma, tal vez poco duradera, para volver con más fuerza y letalidad, porque hay personas que incluso se preparan para, para alguna venganza y se preparan de la mejor forma que saben hacerlo, con artilugios o armas más poderosas para llevar a cabo su venganza. No sé si sea eso lo que siempre ha sucedido nosotros, que lo que deberíamos olvidar no lo olvidamos y lo que debiéramos dejar de lado, que es el odio, pues no lo conseguimos tampoco. Entonces, como digo, en unas líneas atrás hay entidades que no olvidan. Lo vemos a veces cuando habla el presidente y que dice que quiere que España le dé nos dé una disculpa por la conquista que hicieron.
Hay cosas que suceden en un momento y que la naturaleza sabe por qué suceden, pero que no todos lo vemos de la misma forma. Lo que digo es que si el presidente no ha olvidado que nos vinieron a conquistar por un motivo natural y que de una o de otra forma nos ayudó a cambiar un poco de lo que éramos a lo que somos. Él posiblemente sienta unas ganas de vengar esa afrenta que, viéndolo bien, nos benefició un poco, sino que él a veces lo maneja de una forma pues muy poco congruente porque pues para qué remover cosas del pasado y mucho más si son de consecuencias, por decir algo, fuera de lugar, fuera de contexto. No, no me imagino que quisiera hacerle una guerra a España porque pues a nuestra capacidad creo que nunca lograríamos ponernos contra ellos, siendo que ellos tienen una forma más avanzada ya de ver las cosas y que si nosotros no podemos ni con la guerra interna que atravesamos, mucho menos tendríamos para hacerle la guerra a ningún país y que por eso tomó a bien que se mantengan neutrales, pero que sepa bien de lo que está hablando en su neutralidad, porque no se le puede negar por lo menos el apoyo moral a los que están en desventaja como Ucrania. No se puede decir que somos insensibles porque en realidad son cosas, una guerra afecta a todo el mundo, no nada más donde es, sino a todo el mundo. Son formas de freno en las que quieramos o no nos vemos inmersos y que alguna consecuencia, como digo, todo acto de belicosidad trae consecuencias a veces demasiado caras y graves. Para un país joven que quiere llegar a ser como los países que ya son viejos, que están bien cimentados y que muchas de las veces no se nota porque también atraviesan los mismos problemas. El chiste es que hay que mirarlo, como digo, en las bases. En todas partes puede haber personas que sean belicosas, que nomás estén pensando en la maldad, en hacer guerras y todo eso. Vamos viéndolo como en un grupo de personas. Si hay uno que no quiere entender y que no entiende, va a afectar a los demás al grado de provocar que otro se sienta mal, se moleste y lo quiera callar, por lo menos a fuerza. Así es en el mundo entero. Si hay personas que no viven en paz ni con ellos mismos, mucho menos van a vivir en paz con los demás. Así de egoísta puede parecer el que yo diera, en mi opinión, que esas personas, si no les gusta lo que existe en la tierra o como estamos viviendo, pues simplemente, pues que se vaya. Si a él no le gusta, habrá muchos a los que sí le guste la vida, aún a pesar de todos los problemas que conllevan los fenómenos, todo eso, bueno, pues es algo que tenemos que confrontar, porque aquí estamos, pero no andar buscando de una forma extra provocar más o hacer más grande esas cosas y seguirle buscando pues, defectos donde no los hay, nada más con la intención de hacerse notar. Eso lo dije yo en lo de
en las cosas del ego, las personas que son ególatras a veces son capaces de hacer otras cosas por hacer ruido y llamar la atención para que todos se enteren de él, que volteen a verlo, quiere sentirse la primer figura. Y si ve que lo ignoran, él hace cualquier cosa, tira un vaso o tira alguna cosa o rompe algo para llamar la atención de todos los demás. Y esa es una forma muy manifiesta en el ego. Lo que menos quisiéramos estar, o las personas que somos más cuerdas, lo que menos quisiéramos es estar en el ojo del huracán. Que nos estén viendo, lo vemos también en ciertos espectáculos, que hay gente que se molesta de que todos le estén preguntando hasta si se le salió una pluma o alguna cosa así, y luego lo publiquen. Ay, que fulano se echó un pis. Digo, hay gente que así que le molesta esas cosas. ¿Por qué dejar que hagan escarnio con todas las cosas que de alguna forma acontecen, o que se cayó, o que X causa, pero que en todo quieran mantenerlo allí nada más porque es una persona famosa y quieran sacar provecho, aunque sea amarillistamente, en sus medios de comunicación? Eso, pues a veces también hasta para uno es molesto porque todos se fijan, pues que no somos robots como para decir que haya cosas que no se puedan notar o no se puedan decir, pero a veces hasta porque dan las noticias hasta con cierta peladez, con cierta forma morbosa de hacer ver cosas que no había esa intención, pero que por alguna razón se traslució, pues que hagan escarnio sobre eso. Todavía un cambio verdadero nunca se va a sustentar porque no dejamos la costumbre de ser lo que somos, unas fieras. Y como digo, si están en los genes, pues es algo difícil de que se pueda modificar, solo si hay el pensamiento de no querer demostrarlo, de querer de veras dar otra imagen de lo que somos o de lo que podemos hacer. Eso sería bueno y en beneficio de toda la humanidad, porque la gente, desgraciadamente, la mayoría solo copiamos lo más fiero, más feo. No tenemos o no debemos tener que, que demostrar nada cuando todo esté bien. Claro que si alguien te está haciendo problemas, tienes que demostrar que tú también puedes ser como él o peor. Pero ¿para qué llegar a esos extremos por la nada? Por así decirlo, nada más porque yo quiero demostrarlo. Hay muchas modas en que no están siquiera de acuerdo con nuestra personalidad. Una de ellas es el tatuaje. Yo no, hasta ahorita no he entendido pues, cuál es la intención de tatuarse todos, de verse como eran antes los mayas. Los mayas tenían una razón de tatuarse, que era de verse más fieros porque había otros pueblos que los querían dominar. Porque por lo menos eso pienso yo, porque la historia nos habla de que casi por lo regular los mayas no eran tan belicosos como los aztecas, por decir. Los aztecas eran
gustaban de dominar otros pueblos para cobrarles tributo. Y los mayas, según entiendo, no eran tan así, no tenían ejércitos de guerreros, no tenían como los aztecas. Ellos eran más dados al pacifismo y a buscar, a entender el universo, la cosmogonía que percibían ellos en ese tiempo. De allí que hay vestigios de que tenían hasta módulos para observar el movimiento del cielo y el calendario y todas esas cosas que les explicaban los ciclos de la Tierra, los ciclos, pero de una forma más concreta y definida. Y de allí que tuvieran ese conocimiento. Si vemos la calidad de su conocimiento, aunque sean jeroglíficos en los libros y que todavía no entendemos exactamente cómo era, nos damos cuenta de que era lo que más les interesaba a ellos. Pero los aztecas, a pesar de que hayan tenido ciertos instrumentos, era solo por copia o porque miraban que otros tenían una forma de ver y miraban que también había conveniencia en conocer esos detalles. Lo hacían, pero no porque tuvieran un verdadero, como digo, ideal para hacerlo, sino solo copiarlo. Copiarlo muchas de las veces es no entender por qué lo están haciendo, pero lo hacen. Ahora, pues como digo, los tatuajes algún significado han de tener, pero hay que ver en, en cómo se hacen en un lado y cómo se hacen en otro, porque en Rusia los que eran tatuados era gente solo la que estaba dentro de las cárceles, como una marca, como en los de estos, en los manicomios que antes pelaban a todos los loquitos. No sé si era una forma de alivianarlos, algo, pero a todos los rapaban. Y los rusos los grafiteaban o los tatuaban para hacer distinción en la sociedad de qué tipo de gente era aquella persona tatuada, que lo hacían en lugares visibles. Ahora, aquí los mayas y como vemos ahora los maras, esa es la costumbre que han adquirido los maras y que eran más o menos de la raza, pero esa sí era más belicosa, los de El Salvador, los de Honduras, eran más belicosos y eso sí hacían la guerra a quien fuera, pero no sé por qué se sentían, por qué se sentían atacados o por quién, por ellos mismos, por las costumbres que digo yo han sido más las razas más belicosas, aun cuando no haya un motivo, porque entre sus costumbres hay la de sentirse superior en cuanto a que si hubiera una persona que de la forma que fuera a matar a un tigre, era mejor que un tigre y era menester tenerle respeto porque pues si era capaz de matar un tigre, más fácil era capaz de matar una persona. Pero la diferencia es que un tigre era un animal y nosotros como humanos hemos tratado de erradicar esa costumbre que no estamos exentos porque éramos hasta en cierta forma caníbales. Y se entiende, pero no caníbales así de matar, sino de comernos a la gente que encontraba muerta para aprovechar y tener alimento. No, no, algunas veces ya se exageró después, cuando había escasez de algo de caza o de recolección, pues sacrificaban a alguien
pero procuraban que no fuera de la misma banda, sino que fuera de otra banda. Y fue las primeras formas de hacer la guerra, de un clan contra otro clan. Y que pienso yo que pudo sentar precedentes en esa costumbre de pelear unos con otros, porque si hubieran sido conscientes de la necesidad de mantenernos siempre en un grupo, de, de formar una sociedad como se formó después, que dicho sea de paso, se formó con la intención del entendimiento, del progreso, de pasarse las ideas de cómo era para sembrar, cómo eran, aunque con el desconocimiento, porque pues no todo lo sabíamos y todo lo vamos aprendiendo sobre la marcha, y que a veces había personas que sin saber sembraban algunas cosas que no se daban y lo tomaban a mal que no se les diera a ellos, sin entender que hay zonas en las que ciertas plantas crecen bien, sin necesidad de tanto cultivo, y hay zonas en las que hay que, o sería por lo mismo, hay que batallarle mucho para que se dé, para cambiar la forma de la semilla, de adaptarse a otros terrenos que no son los propios para su crecimiento. Como el hombre ha sido así, sea o no sea su entorno el más agradable, allí se iban y se quedaban y pues allí hicieron nación. Como por decir, yo no creo que los del norte no tengan frío, los de los hemisferios que no pasen por fríos, porque como se ve, se han logrado adaptar gracias a que hay elementos que los ayudan como a los que viven a los esquimales, a los que viven en los polos, que dicen que gracias a la carne de foca es como logran regular el frío en sus cuerpos y que a veces duermen en el mismo frío y se van acostumbrando gracias a que son una forma de evolucionar de la naturaleza en nuestro propio cuerpo. Para evolucionar con ciertas ventajas hay que estar preparados primero ahora que ya tenemos más conocimientos sobre estos entornos. Ya mucha gente, pues yo creo que va a pelearles a los esquimales el Polo Norte. No creo que les vaya a hacer la guerra para establecerse allí sabiendo que son climas extremos. Pero todo puede suceder. No sé hasta dónde podamos llegar con eso antes de buscar la sana convivencia en el mundo, de buscar, pues como lo hacen los científicos, otro entorno donde vivir para repartirnos un poco y estar menos tensos con todo mundo, pero no que lo hagamos porque pensamos destruir una cosa porque ya tenemos otra ya y nos queramos ir solos. Solos no podremos sobrevivir en ninguna parte. Creo que ni en ninguna parte del universo. Todos tenemos que buscar la convivencia con nuestros propios congéneres. Y tal vez, ojalá y no les parezca, pues, una cosa mal encaminada o con una intención muy moralista, sino que trato de ser más concreto en cuanto a la realidad de que estamos pasando y que vivimos. Ojalá
y estas guerras que no nos conducen sino al exterminio pasen pronto de moda y podamos por lo menos un tiempo estar en paz, porque no paran las guerras desde que estamos sobre la tierra, no paran los conflictos. Somos bélicos a más no poder y debemos de modificar nuestra conducta porque somos tan frágiles que la naturaleza, si quisiera, nos borraría en un 2x3 de un plumazo, como decimos. No olvidemos la pandemia, esa enfermedad que nos vino a enseñar a repensar un poquito en la necesidad de la convivencia con todo lo que la tierra tiene y de lo que nosotros somos parte, pero que no estamos exentos de ser los que podamos extinguirnos en cierta forma, con el calor, con el frío extremo o lo que sea, pero sabemos que esto puede derivar en eso. Además, como digo, pues hay fenómenos, hay bastantes, y con lo frágil que somos, pues no duraríamos mucho si esto se volviera más extremo, que es a lo que nos hemos estado encaminando. Como lo digo en otras críticas, esto puede ser que sean solo ciclos, ¿verdad? Que al no tener el conocimiento exacto de que tantos años van a ser o se va a recrudecer hasta cierto extremo, pues pudiéramos implementar ciertas acciones para evitar eso. Como digo yo, si hubiera otra forma de vivir en el exterior, sabiendo que de aquí a unos cuantos años esto va a estar peor, irnos para allá y luego regresar a casa otra vez y así, porque no se me quita la idea de que Marte ya fue una especie de tierra anterior y que tuvo las mismas condiciones, porque hay otros planetas que tienen la misma condición, pero estamos expuestos al sol, estamos expuestos a que se evapore el agua, estamos expuestos a que esto se empeore como los climas como hasta ahorita hemos estado y que nos han permitido vivir, puede ser que sean más fuertes y que terminen con nuestra existencia, o puede ser que nos adaptemos a la misma velocidad que están sucediendo las cosas. No tenemos una seguridad clara eh, de, de lo que debamos hacer. Aún los científicos tienen dudas en si debemos ser más protegidos o buscar una zona donde pensemos que vamos a estar mejor. Además de que pues en el mundo ya parece que toda población tiene su propio entorno y que ya no existen las partes vírgenes donde se pudiera decir que podríamos ir a habitar. Aparentemente todo el planeta está saturado ya de gente y que como sea, de todos modos ya no les corresponde a uno, porque aunque la tierra era para todos, cada quien ha puesto ya límites a los países, ha impuesto fronteras que no puede uno atravesar libremente, pero que con la migración, pues todo ese espacio se puede abrir podemos, ojalá y podamos volver a como era antes, que si alguno se quería ir hasta el polo sur, del polo norte, pues que se fuera, ¿verdad? Ellos sabían que conllevaban ciertas consecuencias, pero así como es hora de que ya no puede uno, pues ni salir a otra parte de aquí de nuestro propio estado sin tener consecuencias más graves,
Ya cualquiera le piensa y dice, pues mejor, aquí nos esperamos a ver qué pasa más adelante, pero ojalá y sepamos entender que eso no nos lleva a ningún lado, que si es por dinero, pues para todos hay, por qué pelearse por unos cuantos y lo que es peor, no es un pleito, sino es una matanza que están haciendo, nada más porque por pura idea, no es ni siquiera un ideal bien definido, es nada más como una consecuencia de desacomodos emocionales que tenemos a veces y que pensamos que debemos en cierta forma caminar hacia otros lados. Yo pienso que si no estamos conscientes, si no nos entendemos bien, nada de eso va a funcionar. Así es que hagamos lo posible por tener una convivencia y esperar que esto se componga y que de alguna forma volvamos a hermanarnos todos, porque eso es lo que no pensamos en una guerra, que puede haber parientes aunque sean lejanos, pero porque es algo que no entiendo si buscamos nuestro principio, si buscamos nuestras raíces, menos lo vamos a hallar así, eliminando nuestras propias raíces. Tal parece que estuviéramos mal con nosotros mismos y que lo que queremos es pues, que alguien nos ayude a morir. Ese es el pensamiento que a veces me asalta cuando veo tanta masacre, porque digo, pues si no están a gusto y no se animan a quitarse del medio, a lo mejor por eso andan buscando quien nos quite. Que la vida es bella aunque sea como sea, con todos sus problemas y fenómenos y todo, es bonita y que si algo podemos salir mal, pues la misma naturaleza nos puede ayudar. A lo mejor la misma naturaleza, así como la llevamos un día, se vuelve completamente contra nosotros y adiós a buscar otra especie que sea menos agresiva que nosotros, menos belicosa, que sea más pacifista para que todo esté en paz, porque solo la paz es bonita. Hasta luego y espero que les haya gustado a mis 2 o 3 oyentes, que sean lo buenas la intención de hacer un consejo para que otras personas también, si comulgan conmigo, qué bueno. Busquemos la estabilidad emocional en todo lo que hagamos. Hasta luego.